El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar a cada uno de ustedes para compartirte la palabra de Dios. Palabra que edifica, que cambia tu vida, que trae libertad y que te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y eso es la palabra de Dios. A medida que tú la conoces, a medida que se hace rema a tu vida, te comienza a transformar y esa transformación trae una renovación de tu mente, trae una transformación de tus hábitos y tu vida no va a ser la misma. Hoy te traigo un mensaje para que reflexionemos. Veían las noticias, la cumbre más grande en la historia árabe, no palestina, sino árabe, porque los palestinos en su mayoría aparecen o son un mestizaje de árabes, egipcios, etcétera, etcétera. Algunos dirán no es así, pero los árabes por primera vez tuvieron la cumbre más grande que haya existido en la historia, valga la redundancia. Y se pudieron saludar personajes que antiguamente se odiaban, pero hoy son amiguis. Y todo esto se ha desatado debido a la guerra que se libra en Medio Oriente entre Israel y el grupo Hamás. Pero para el creyente, Dios le dice que esta es una señal de los últimos tiempos, pero Dios nos envía y nos dice, estad preparados. Ese es el título de nuestro mensaje. Estad preparados. Estamos hablando las diferencias que existe entre el rapto de la iglesia, la segunda venida, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hablamos de similitudes. Una similitud es que tú lees en la Biblia acerca de la segunda venida, pero hay una segunda venida para la iglesia que se ha llamado el rapto para diferenciarla, para que no se confundan las personas. Y la segunda venida de Cristo a la nación de Israel. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Sí. La profecía tiene un doble, triple y cuádruple cumplimiento. Una profecía se puede cumplir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. La profecía tiene una característica y es que el asunto puede ir en doble vía. Ejemplo, el profeta Isaías habla acerca de el Mesías sufriente. Y el Mesías sufriente es la profecía que se ve y que Israel no quiere aceptar. Pero también a la par, el mismo profeta habla de el mismo Mesías, pero lo muestra como triunfante. Y se ve una montaña, pero detrás está la otra. Israel solo quiere aceptar el Mesías triunfante. Ellos no quieren para nada el Mesías humilde, el Mesías sufriente, porque ellos no le ven valor a esa profecía. Pero vemos que el Mesías sufriente ya vino. Jesucristo vino. Lo primero que debía
era reconciliar al hombre para con Dios. ¿Qué sacas tú con dinero? ¿Qué sacas tú con una economía solvente si no la puedes disfrutar? Veía yo este influencer, YouTube, el más grande, que hizo creo que 100 pozos en el África y posee una enfermedad que le obliga a dormir, una enfermedad que le cambia su estado de ánimo, una enfermedad que él sabe que en cualquier momento se va. Y las personas que trabajan unos, otros, hablan X o Y cosa, no nos consta. Pero a lo que quiero ir puntualmente es a decirte de qué te sirve ganar todo, tener prestigio, tener fama, si tu vida hay un vacío. Puedes conocer de la Biblia, pero no disfrutar de la Biblia. Y una cosa es disfrutar de la Biblia, saborear la Biblia, estudiar la Biblia. Y eso hemos querido hacer en un aliento de vida. No hemos querido hacer un derroche de conocimiento y que la gente nos admire y diga, vea cómo sabe. No. Queremos es que tú aprendas y que cuando tú leas la Biblia puedas entender y puedas comprender. Porque por mucho tiempo uno vive con dudas y yo oía y escuchaba la segunda venida y era en referencia a la iglesia y luego la segunda venida en referencia a Israel y me decían, no, es que es la iglesia. Hoy logro comprender que el trato de Dios con la iglesia es muy diferente al trato de Dios con Israel. Y que una profecía puede ir en doble dirección. Puede ir tanto para la iglesia como también para la nación de Israel. Estad preparados. Dice la Biblia en Lucas capítulo número 12, Lucas 12, y vamos a leer desde el versículo 35. Lucas 12, 35. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y el 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. A simple vista, al leer este pasaje, pues uno dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, algo de estar dispuesto, y que seamos semejante al hombre que aguarda a que su Señor regrese de la boda. Mucha gente dirá, bueno, entonces eso se refiere a Israel. Déjeme decirle que este pasaje se refiere a la iglesia. Aunque el Señor Jesucristo habló en la ley, bajo la ley, la dispensación de la ley, le está hablando a la iglesia. La Biblia dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Sí sabe usted qué es ceñirse? ¿Qué es ceñirse los lomos? No es ponerse algo en los hombros. No. La vestimenta que usaban antiguamente y aún hoy en Israel es una túnica larga y suelta que cubre los pies. Se hace para que el polvo en el desierto pues no cubra todo el cuerpo, sino solamente se empuerquen los pies al caminar y las manos. A la hora de trabajar o de correr, era necesario ceñir. Cuando usted le habla a un judío que se ciña, él sabe lo que le hablo. Y lo que le hablo es que debe atar, como hacer una pantaloneta con su túnica o una bermuda. Si usted tiene un vestido largo y va a correr, se tropieza con él y cae. Lo que dice Jesucristo es, tome la túnica, recójala,
súbala por el centro, haga una especie de bermuda, ate la punta de sus pies a su cintura, átela de tal manera que sus pies queden libres para correr. Se fajaba la persona alrededor del cuerpo. Esto no hacía que se impidiera su progreso. Dios te dice hoy, ciñe vuestros lomos. Te está diciendo, prepárate. Sé una persona activa. Sé una persona diligente. Diligente. ¿Qué quiere decir la diligencia? Pues abre tu Biblia en Romanos, capítulo 11, Romanos 12, versículo 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. Servid al Señor con celo incansable. Esto significa ceñir, prepararse, ser diligente, y fervor de espíritu. Alegraos con la esperanza, sé pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Así que Dios en este momento le habla a la iglesia, prepárate. No hay señales para el rapto. No hay en la Biblia una señal que diga el rapto va a ser así. No la hay. Pero sí hay señales para la segunda venida de Cristo a Israel o a la tierra. Se llama la angustia de Jacob. Y da señales. Así que si esas señales se están cumpliendo, porque las estamos viendo ante nuestros ojos, y Cristo viene por su iglesia antes, quiere decir que el rapto puede suceder ya, en este momento. Por eso Dios dice, prepárate, prepara tu lámpara, enciéndela. ¿Qué quiere decir? Vuestra lámpara encendida. Esto expresa lo mismo. Es el mismo significado. El estar preparado en todo momento es dejar el mundo y entrar en el reposo del Señor. Por eso se dice en Hebreos que Josué no le dio el reposo a Israel, sino habló de que vendría otro reposo. Porque el reposo que nos ofrece Cristo es descansar de las obras de pecado, descansar del pecado para entrar en el reposo que es Cristo. Cristo es tu reposo. Por eso Él dice, vení a mí y yo te haré descansar. Y Él te da a ti descanso a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios. Es el que entra y te da lucidez, tranquilidad. Pueden suceder cosas a nuestro alrededor. Y no quiero desestimar ninguna medida. Pero el día del terremoto todo el mundo corría, todo el mundo se asustaba. Y alguien dijo, ¿pero qué le pasa? Le dije, pues estamos tranquilos. Pueda que la tierra se abra ante nuestros pies, pero quien nos guarda es el Dios de Israel. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que por más que hagamos, sí, tomamos las medidas, pero nuestra vida está segura y conformada en el Señor. No nos angustiamos, no nos afanamos, no. Dios dice, deja que todo cuidado terrenal sea eliminado y prepárate para entrar en mi reposo, en tu descanso. Así que se espera, porque sigue diciendo la Escritura en Lucas 12, y vosotros sed semejantes
a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, se le abra enseguida. Esto tiene que ver con el rapto. Cuando se habla de boda, no es porque ya Cristo haya venido, sino porque está por venir. En la tradición judía, el novio tenía que ir y buscar la novia. Hablaba con el padre de la novia. Después se iba y en el terreno de su padre, en una esquina del terreno de su padre, construía la casa a donde iba a llevar a su novia. Y la iba a llevar ya como esposa. Y preparaba la casa. Y una vez terminaba, venía y hacía un banquete que se llaman las bodas. Y en ese banquete estaba con todos los invitados, estaba con toda la gente, pero todavía no se había oficializado la boda. Pero el Señor le dice a los sirvientes que estuvieran listos para la venida de su Señor. Si era de noche, se espera que mantuvieran sus lámparas encendidas y cargadas de aceite. Tu lámpara es la Escritura. Y tu carga de aceite es la unción que cada día recibes al escudriñar la palabra. Al orar, no al ver tu celular, no. Es orar, no celular, no. Al orar, cuando tú oras, lees la Escritura, no ves el celular, no, oras. Estás cargando tu lámpara de aceite. Porque cuando su amo estaba ausente para asistir a una boda, como no sabía la hora en la que regresaría, ellos debían estar continuamente listos. Alguien me dirá, me refutará, pero está hablando de siervos. Sí. Pero es que recuerda que nosotros somos siervos del Señor porque tenemos nuestro derecho a servir, pero somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo no deja de ser cuerpo porque barra o porque haga alguna tarea. No, es parte activa de su cuerpo, el hacer y el realizar funciones. Entonces, nosotros, como no sabemos la hora en que Dios nos llame, porque tú puedes estar esperando la segunda venida, pero tú no sabes si mañana te mueres. Yo no sé si mañana me muero. Entonces tenemos que estar preparados porque el Señor nos puede llamar. Y debemos estar como el lema de los Scouts, siempre listos. Tú debes estar siempre listos. El novio tenía primero la cena con sus amigos. Y ahí iniciaba las bodas. Y esa cena con sus amigos, luego iba a casa de la novia para pedirla y después regresarla a su propia casa. Aunque podía regresar tarde, esperaba que sus siervos estuvieran aguardados y preparados para él. Se habla de una segunda vigilia aquí en Lucas. Pero si tú miras Mateo 24:15, habla de una cuarta vigilia. Entonces, ¿qué es la primera vigilia? ¿Qué es la segunda vigilia? Porque había una vigilia para los antiguos judíos y se dividía en tres. Pero en el tiempo del Señor habían 4 vigilias porque el Imperio Romano había incluido una dentro de la costumbre de Israel. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 12, 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia,
Y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos hombres. Esto tiene que ver para este tiempo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Los judíos antiguamente vivían la noche en 3 partes. Esa noche eran de 4 horas, cada una. La primera de estas vigilias se menciona en Lamentaciones 2:19. La segunda es la vigilia del medio en Jueces 7:19. Y la vigilia de la mañana en Éxodo 14:24. Ahora, en tiempos del Señor se dividió en 4 vigilias, siendo la cuarta introducida por los romanos. La primera comenzaba a las 6, era de 6 y continuaba hasta las 9, primera vigilia. La segunda era de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. Y la cuarta de 3 a 6. Ahora, la Biblia dice que Cristo viene por su iglesia a la tercera vigilia. Eso nos está diciendo Lucas. Léelo. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera, si los hallare, así bienaventurados son aquellos siervos. Porque a la cuarta vigilia vino a los judíos. Y esto lo podemos ver en Mateo 25:15. Cuando estaban los discípulos en la barca, que hubo una gran tempestad, vino caminando a la cuarta vigilia. Pero primero vino por la iglesia a la tercera vigilia. Eso nos está diciendo Lucas. Así que la primera vigilia se llama tarde, la segunda medianoche, la tercera canto del gallo y la cuarta mañana. Es probable que el término vigilia se le diera a cada una de estas divisiones por la práctica de colocar centinelas alrededor del campamento en tiempos de guerra, o en las ciudades para vigilar, custodiar el campamento de una ciudad, ya que se dice que una persona 3 horas presta atención. La cuarta hora lo perdimos. Así que los romanos hacían cambio de guardia cada 3 horas. Esta vigilia Jesús vino caminando en la cuarta sobre el mar. ¿Y qué había en el mar? Tempestad. Un milagro manifestó y maravilloso en un mar bullicioso. Fue una noche oscura en que estaban los discípulos representando a Israel y el pequeño barco estaba a más o menos 4 o 5 millas de la orilla, sacudido por las olas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Prepárate. ¿Cuánto cristiano hoy duda su salvación? Muchos. Porque creen que son obras. Porque creen que son el desgaste. Se desgasta una persona en una tarea y luego sigue la otra. No, Dios no te está pidiendo sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Él. Te está pidiendo es un compromiso de tu vida para vivir en obediencia y en santidad. Sigamos. Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 14. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Versículo 31. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Mire la pregunta del apóstol Pedro. Pedro le dice: Señor, ¿dices esa parábola a nosotros,
la iglesia? Porque los discípulos son el fundamento de la iglesia. Es el fundamento de la fe sobre la cual se sigue construyendo, porque el fundamento principal es Cristo. Cristo, fundamento principal. La piedra que desecharon los edificadores. Los apóstoles vienen a ser el fundamento, porque todos escribieron los evangelios. ¿O qué te estoy leyendo? Pues los evangelios, un fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Un fundamento. ¿Qué hago yo? ¿Poner un fundamento? No. Explicarte el fundamento que puso el apóstol Pablo. Así que Pedro dice, ¿es para nosotros o para todos? Y Jesús dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? O sea, ¿quiénes son los que deben estar al frente animándote? Yo te puedo traer un mensaje de prosperidad, empezando que cuando tú das, el beneficio no es para la iglesia. A veces uno piensa que se beneficia al pastor, se beneficia a la obra. No, el beneficio es para ti que das. Cuando tú das, eres tú el que recibe la bendición. Porque de la forma en que la des, vas a recibir. Hace poco sembramos una mata de tomate de árbol, una. Hoy esa mata ha crecido, su tallo ha dado varias ramas, de esas ramas hojas y de esas hojas mucho fruto. Solo sembramos una y se produjo en gran cantidad. Así es cuando tú siembras. El beneficio es para ti, no para quien da, porque la bendición viene de Dios a tu vida. Así que de prosperidad te puedo hablar, pero hoy es tiempo de hablarte que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Todo lo que amasemos, ¿para quién será? Cristo viene. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. O sea, Dios está diciendo que aquella persona que dice ser cristiana y juega al cristiano, hoy es cristiano, pero mañana es un diablo. Hoy es cristiano, pero desmerita a los demás. Hoy es cristiano, pero ve que alguien comete un error y de una vez lo saca de su carnes, lo saca de sus posibilidades para que pueda servir al Señor. Porque créeme que cuando se comete un error uno aprende. Y cuando uno va a la presencia del Señor uno aprende. Y uno se somete al Señor y se somete a su disciplina y aprende. De tal forma que volver a embarrarla muy difícil. Aunque el que está firme mire que no caiga, pero confiamos en que la palabra implantada en nuestra mente baje al corazón, y el corazón cuando venga el pecado pueda decir, no, vale más mi Señor que ese pecado o esa cosa, esa carne o lo que sea. El que no entiende se vuelve un infiel. Y el peor creyente, el peor problema de un creyente es cuando deja minar su corazón de incredulidad, de duda. ¿Será que el Señor me oye? Pues Dios te oye. Lo que pasa es que tú no estás orando conforme a su voluntad.
No estás orando conforme a la Escritura. No estás orando conforme a lo que Él tiene para ti. Pero duda y te vas al mundo. Dice versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que el arrebatamiento, escribíamos la introducción para las redes, o el traslado, el rapto y la segunda venida de Cristo, son eventos similares en cuanto al regreso de Cristo. En ambos Cristo regresa, en el rapto y en la segunda venida. O en la segunda venida para llevar su iglesia y en la segunda venida para venir a la tierra a Israel. Será en una nube. Ambos va a suceder. En el rapto los cristianos suben al cielo. No todo ojo lo verá, ya lo vamos a ver más adelante. En la segunda venida a Israel será en una nube, descenderá con las nubes, se cree que es la iglesia, y tocará la tierra. Todo ojo lo verá. Al final de los tiempos, ambos eventos están por suceder. Se está desatando el tiempo de Dios de una manera tan acelerada. Desde 1948 se ha desatado, la ciencia ha aumentado, Israel es nación y potencia, Israel está librando batallas, no solo ahora, sino siempre. Israel en este momento es el ojo del huracán, donde pueden todos los que le rodean, porque Israel ya está siendo rodeado o ya ha sido rodeado, sus límites están a 6, 10 metros en Jordania, en Egipto, en todo lado, ya está. Pero podría venir un ataque de todos los árabes contra la nación de Israel. Ahora, mi objetivo no es llenarte de pánico. Mi objetivo es que tú digas, estoy seguro de que mi Señor no me dejará. Y lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, se conocen como la venida del Señor, pero recordemos que viene por la iglesia, la segunda venida, porque la primera venida fue cuando vino a Israel. Israel lo rechaza. Ante ese rechazo es insertado los gentiles. Ahí tenemos nuestra primera experiencia con el Señor en la cruz del Calvario. Esa es nuestra primera venida al Señor. Cuando tú le recibes como Salvador, cuando tú le recibes como tu Señor, cuando tú le recibes como tu libertador, cuando tú le recibes como tu Señor. Hoy te digo a gritos, recibe a Cristo en tu corazón. Es mientras viva, es mientras este tiempo de gracia está, porque una vez termine, no hay oportunidad. Tú podrás, como Esaú, llorar y desear, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y nuestra segunda experiencia venida con el Señor va a suceder en el rapto. Para Israel su primera venida fue, pero ellos no lo aceptaron, esperan su Mesías. Y la segunda venida es cuando ellos lo verán descender con poder y gloria y empezarán a lamentarse y a reconocer que aquel Jesús que crucificaron hace 2000 y pico de años es su Mesías. Son diferentes. ¿Por qué? Porque el evento para la iglesia es el rapto. Es exclusivo para la iglesia. Ahí entran gentiles y judíos, judíos y gentiles. En cambio, la segunda venida es para poner fin al anticristo, poner fin a todo su control global
y mostrarse a Israel. Para la iglesia no hay señales. Pero, ojo, porque el rapto puede suceder en cualquier momento. Jesús muy claramente lo dijo. De hecho, los discípulos lo esperaban a los 10 días de haber partido al cielo. Cuando Pablo predicó, los creyentes lo esperaban, lo anhelaban ahí mismo. Tanto así que se desató en las iglesias de Corinto y de Tesalónica un desorden, porque la gente dijo, pero si ya va a venir y murió mi hermano en Cristo, entonces está en desventaja, porque yo sí voy a disfrutar, él no. Y fue cuando el apóstol Pablo tuvo que aclarar y decir, no, un momento. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, ahí se incluyó el apóstol, sin saber que iba a morir. Porque él esperaba el regreso de Cristo inminente. Él lo esperaba ya como hoy lo esperamos nosotros. Ahora, las señales para el rapto no hay. Sabemos que es algo inminente. Pero algo que sí puedo estar seguro es que la iglesia no estará para el reinado del comienzo del anticristo. No puede estar la iglesia, porque el trato de la gracia no es entendido para muchos. Muchos creen que la gracia es una doctrina. No, la gracia es una persona, Cristo. Si Cristo nos redimió del poder del pecado y de la muerte, ¿qué necesitamos nosotros pagar o esperar si Él ya lo hizo? Más bien el incrédulo que rechaza a Cristo, él sí va a esperar a que venga el anticristo. Es importante que el creyente esté seguro de su salvación. No es por obras, mi hermano. Pero sí debes saber y afianzarte en él. Así que miremos. La falta de conocimiento acarrea dudas, zozobra, hace que cualquier información sea creíble para nosotros, pero yo te quiero aconsejar y decirte, es bueno que te vuelvas un creyente de Berea. No de vereda, sino de Berea. Berea. Berea, dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10 y 11, que dice la Biblia. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, que ellos cogieron el YouTube, el Face, las redes, para desmeritar y poner en la picota pública al que se equivoca. No, porque todos aquellos que lo hacen, sus nobles propósitos son ganar like. Ay, tú dirás que no, pero ese es tu objetivo. Porque tu objetivo, como la escritura te enseña, es ir y llamar al que comete el error, mostrarle su error, sacarlo de su error, pero cayetanamente. ¿Qué quiere decir? En silencio. Si la persona no lo acepta porque está afectando tu iglesia, pues sí, hazlo público. Pero no, hoy queremos públicamente hacernos los sufridos, poner caras, poner a la persona sin que se defenda. No se puede defender si no le ponen, y ponen unas caras ahí todas tontas de un poco de monería. No, escudriña. He escudriñado. Dicho esto, empecemos. El nombre con que se conoce el evento que sucederá a la iglesia y el evento que sucederá a Israel. Te repaso, el evento que sucederá a la iglesia se conoce como el regreso de Cristo, su segunda venida. Y se le ha llamado, se le ha dado el nombre para no confundir con la segunda venida de Cristo a Israel como el rapto, arrebatamiento o traslado. Mire lo que dice la Biblia.
No coloqué la cita tampoco. Esto está en Juan. Juan, capítulo 12, versículo 20. Juan 12, creo. 2. Rectifiquemos. Por favor, ayúdenme acá los secretarios. Dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. O sea, no se turbe, no se acongoje, no se achicopale, no sienta lástima, dolor. Mejor dicho, no tengo palabras para describirle. No sea incrédulo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La morada en el cielo están. Porque el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay gente que se ha soñado que falta construir un pedacito del andén. No, ya está construido. La Biblia lo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, pues él hubiera dicho, espérenme, en la casa de mi padre no hay suficiente morada para usted, espéreme. Pedro, para usted de pronto, no. Juan, es mi amiguis, es mi confidente, es mi pana, mi hermano, mi llave, etcétera. Todo este lenguaje uso para los que, bueno, es mi discípulo amado. Volvámonos cristianos. Mi discípulo amado, entonces para ti hay una, está al pie mío. Pedro, lástima, hermano, pero tranquilo. No, ya está. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Mire que te está Cristo diciendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunto, si Cristo viene por segunda vez a Israel y la iglesia está, ¿se cumple esta palabra? Porque él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ellos esperan su falso Mesías. Entonces, ¿se cumple esta palabra? Pues no se cumple. Y no se cumple porque estaríamos bajo el dominio no de Cristo como la cabeza, nosotros el cuerpo, sino el diablo y el anticristo. Y eso no puede ser así. Somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, y Él ha prometido que donde Él esté, nosotros también estaremos. Así que el rapto debe ser antes. El Señor les habla a los que conforman la iglesia y les habla bajo el tiempo de la ley, pero les da una esperanza de que ellos constituirán la iglesia, y Él mismo les promete a aquellos que son el fundamento de la iglesia que estarían donde Él está. Ahora mire otro pasaje, Lucas 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que Cristo anhela, desea a su iglesia. ¿Para qué la va a someter a un poder demoníaco y la va a poner bajo el poder demoníaco cuando Él lo destruyó en la cruz del Calvario? Tú no puedes servir a dos señores. O amas al uno, aborreces al otro, pero no puedes servir a dos señores. ¿Cómo se va a someter al Espíritu Santo bajo un poder e influencia del diablo? Si es que el Espíritu Santo habita en el creyente, entiéndelo. Tienes un tesoro incalculable, el Espíritu Santo dentro de ti. No le has dado el lugar que Él merece. No le has dado la preeminencia.
La preeminencia no es a toda hora estar diciendo, ay, el Espíritu Santo me habló. No, es saber que habita en mí. Y debo tener responsabilidad. Hay gente que todo le atribuye al Espíritu Santo y hacen una cosa como A y luego hacen B y terminan en C. Ay, es que el Espíritu Santo... No, ¿cuál? No. Ten cuidado. El Espíritu Santo es veraz. El Espíritu Santo te lleva a la verdad. El Espíritu Santo te da el conocimiento de la verdad. En él no hay sombra ni duda de variación. Ten cuidado porque el Espíritu Santo es celoso. Sí se puede entristecer y tú crees tenerlo, pero no lo tienes. Mire lo que dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Último. 1 Corintios 11:26. Y reflexiona en él. Cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos anunciando el regreso de Cristo por nosotros por segunda vez para ser raptados, arrebatados o trasladados. ¿Qué es trasladar? Tomar de acá intacto y llevar al cielo. Yo lo creo. Si tú no lo crees, recibe a Cristo como tu Señor. Él ha prometido perdonar tu pecado. Él ha prometido hacerte tu hijo. Y Él ha prometido que donde Él esté, anhela que tú estés. Por eso un creyente que es cristiano no puede estar en la discoteca ahí bailando. No, Dios no anhela estar en la discoteca. El cristiano que anhela al Señor pero fuma. No, Dios no puede estar en un cuerpo así. El cristiano que es chismoso. No, Dios no puede estar. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Pero tú guardas también celosamente tu vida cristiana. Reflexiona. ¿Qué palabras dices? Ay, hermano, es que todavía estoy bajo el dominio de la carne. Pues lee más Biblia. Para que esa Biblia entre a esta cabeza. No solo quede en esa cabeza, sino baja a tu mente, llega a tu corazón. Y cuando llega a tu corazón, la Biblia es clara en decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si la palabra no ha entrado y ha bajado y no está en el corazón, pues sigues hablando las mismas torpeces, tonterías, truanerías y palabras que no son de bendición. Y eso mucha gente no lo ha entendido. Una y otra vez debo decirle a mucha gente, mire, él se llama fulano de tal, no lo llame despectivamente, porque aparte de que lo ata y lo maldice, usted no sabe lo que dice. Ay, yo no lo dije, le dije, es que ya se volvió tan inconsciente y usted se volvió tan que no quiere entender. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él ¿qué? Venga. Le pregunto, ¿Él viene a Israel? Sí. ¿Pero a qué? A destruir al anticristo, a destruir a la bestia y al falso profeta. Eso a Él viene, a Israel. Pero a la iglesia, ¿a qué viene? Si ya vino. Es que Cristo ya vino. Vino a salvarte. Vino a limpiarte. Vino a que aquel que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Ahora yo sé que este mensaje así no da popularidad. La gente no le gusta. A la gente le gusta que le diga, no, ven al Señor. Y el Señor te va a dar tu casa. Uy, siento. ¿Qué siente?
que vas a tener esto y lo otro. Respeto el ministerio profético, porque es la palabra de ciencia que Dios da. Pero no todos esos payasos que quieren atraer a la gente a Cristo con un poco de tonterías que no son. Ven a Cristo, deja tu pecado, porque con tu pecado no puedes ir al cielo. Ven a Cristo, porque el que tú tengas algo económico no quiere decir que estás bien y que Dios aplaude tu pecado. No, no. Anunciamos la muerte hasta que Él venga. Por último, ya pasó el tiempo. El segundo evento que sucederá, su nombre es a Israel y a los incrédulos. Dios viene a la tierra a Israel y a los incrédulos. Por eso la iglesia no puede estar. Y se le llama la segunda venida del Señor o el día de Jacob. Mira lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Estas palabras tienen que ver con la tribulación que vendrá a Jacob o a Israel. Recuerda que la nación de Israel tiene varios nombres. Primero, son semitas, porque vienen de Sem. Son la nación de Israel, porque Dios cambió su nombre, le cambió a Jacob por Israel. Son Judá, porque vienen de la tribu de Judá, o los que se asentaron en Israel son judíos, de la tribu de Judá. Así que llamarlos Jacob o Israel es Israel, y vendrá por la negación del Mesías. Esta profecía tiene un doble propósito, porque alguien me dirá, pero fue dada para el tiempo el cautiverio. Sí, estamos de acuerdo. La importancia de la revelación dada al profeta fue en forma de intuición. Le hace ver el futuro como inmediatamente presente, completo a todos los eventos en progreso. Cada cautividad que Dios llevaba, el día de Jacob. Pero vendrá el día de Jacob final, que es el día de la segunda venida de Cristo o el regreso de Cristo a la tierra de forma presencial, corporal. Cristo viene como le vieron subir los discípulos. Así podrán ver sus manos odadas por los clavos, sus pies odados por los clavos, su costado. Por eso dice el Apocalipsis que vendrá manchado en sangre, porque mostrará su costado. Y todo Israel al ver esto, dicen, este fue el que crucificaron nuestros padres. Cuando vean eso, llorarán. Ahora, algo que me llama profundamente la atención es que Apocalipsis, que es la revelación que Dios dio a Juan, del capítulo 1 al capítulo 6 se menciona a la iglesia. De hecho, están las 7 iglesias o los 7 mensajes a la iglesia. Pero termina la última iglesia y del capítulo 6 al 19 se narra la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Léelo. Apocalipsis, del 1 al 6 está la iglesia. Pero del 6 al 19 hay algo que Dios hizo y es narrar el tiempo que vendrá sobre la tierra. Y en ninguna parte del capítulo 6 al 19 se vuelve a mencionar a la iglesia. La iglesia no tiene una intervención. ¿Por qué? Porque la tribulación tiene como propósito principal el trato de Dios con la dura cerviz de Israel. Lo que quiere decir,
cerviz. Cuando tú hablas de cerviz, un judío me entiende. Servir es ser terco. Es difícil de controlar. Que tiene una actitud soberbia ante los cumplimientos proféticos. Porque no eran de su agrado. Mira lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Originalmente el término se utiliza para describir a un buey que se negaba a dejarse guiar por el cabestro del granjero. El agricultor hacía una yunta, 2 bueyes, y los amarraba del cuello y los ponía a la tierra. Pero cuando un buey se resistía a ser dirigido de esa manera por el agricultor, se le dice de dura cerviz. Así que dura cerviz puede ser un animal o persona, y dura cerviz no quiere decir que no quiere girar la cabeza para seguir otro camino. Los israelitas conocen muy bien este término, ser de dura cerviz. ¿Por qué? Porque ellos saben que fue el trato de Dios con sus antepasados, moradores de la tierra, que no quisieron dejar sus costumbres, sus adicciones, su pensamiento de Egipto. Y mucho cristiano es igual. No quiere dejar sus costumbres del mundo, su vida del mundo, sus cosas del mundo. Pasa una mujer y son más efectivos que una máquina de rayo láser. La analiza, la desnuda, la desviste, vuelve y la viste y la deja ahí. Cristianos que uno ve, doble sentido, doble moral. Con uno son una cosa y en lo secreto son otra. Hablan algo con uno y en lo secreto hablan otra cosa. Así que este tiempo de Jacob se llama la tribulación. ¿Por qué? Mira lo que dice Jeremías 37. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no habrá otro semejante a el tiempo. Tiempo de angustia para Jacob, pero será librado. Estas palabras que vendrá Jacob o a Israel por su negación al Mesías. Así que la profecía, ya te expliqué, tiene doble, triple, cuádruple cumplimiento. Sigamos. Si bien esta profecía incluye profecía sobre la futura restauración y redención de Israel, reino del norte, y de Judá, reino del sur, la profecía de Jeremías abarca la próxima restauración de los judíos del exilio babilónico y de los acontecimientos más remotos relacionados con el Mesías al fin de los tiempos, cuando Cristo reine sobre su pueblo. Jeremías les asegura a los exiliados judíos que estaban enfrentándose a un futuro aparentemente sin esperanza, que no se extinguirá el pueblo escogido de Dios y que permanecerá un remanente por medio del cual Dios ejecutará su voluntad para el mundo. Curiosamente, después de Apocalipsis, que se narra los sellos, viene en orden la salvación de los 144,000. O sea, Dios viene a ellos. Ellos lo reconocen. Y hay una salvación de 144,000. Pero dejémoslo ahí porque si no alguien dirá, ay, no le voy a explicar. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que se ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? O sea que ese día va a ser espantoso y muchos creyentes se quieren quedar a probarlo. Muchos.
Imagínese, el Señor nos libró del poder del diablo. Y aún así, muchos creyentes que son librados del poder del diablo siguen peleando con el diablo. Suéltalo, diablo, te reprendo, diablo. Y yo digo, pero a ver, un momento, la persona no ha sido consciente de su victoria en Cristo. Más bien ore y diga, Padre, hazme consciente de que tú me hiciste victorioso. Y empiece a leer la escritura y a decir, Padre, necesito recibir revelación tuya, Señor, para que esta carne mengue y yo pueda crecer en ti. Pero el diablo en todo está. Aún más. Llegó un día tanto el asedio que hasta en los cuadros nos enseñaron, en algún lugar de La Mancha, a leer en los cuadros las cosas satánicas. Ahí tiene un cacho, mire, eso es un cacho de toro. Ay, ahí está el diablo, ese cuadro es del diablo, bótelo. Y yo decía, ay, pero ¿por qué lo va a botar? Porque es del diablo, hermano. Yo me imagino el diablo dirá, no, pero ese no es mío, ese es suyo. Aprenda a valorar sus cosas. Pero hoy la iglesia está en eso. Sofonías 1:15. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y entenebrecimiento. El día de Jacob. Amos 5:18. Mire esto lo que dice. Mire esto para usted que quiere probar de esos dulces que el diablo quiere darle a todos sus secuaces, seguidores, amiguis. Como alguien dijo hoy, es que soy amigui de P. Y todo tiene que subir, pero aún tenemos que seguir comiendo. Y hasta la muerte con él. Y yo le dije, bueno, diga usted hasta la muerte porque a la muerte lo va a llevar. Amos 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dios te pregunta. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entonces, mi hermanito, ¿usted qué espera? Pasar por la tribulación y la gran tribulación para sacar pecho, Señor. Con valentía pasé. Sí, Señor. Esta gran tribulación, Padre. Sí, pero te perdiste el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Cómo así? Sí. Mientras en la tierra pasan unos eventos, en el cielo pasan otros. Así lo narra la Escritura. Ay del que desea el día de Jehová. Día de oscuridad. O sea, cuando la Biblia habla de oscuridad, es que ni está Cristo ni el Espíritu Santo. Hay una ausencia, una muerte espiritual. No luz. La luz es Cristo. De hecho, nosotros somos luz. En otras palabras, somos la representación de Cristo en la tierra. ¿Tú qué deseas? No es por obras, es por una vida en Cristo. Reflexiona. Es por una vida en Cristo. En Cristo, apartados de Él, nada podemos hacer. Y desde el día que tuve mi encuentro con Él, porque ser hijo de pastor no indica que tú eres cristiano. No. Tampoco que eres pastor. No. Yo de hecho no lo quería. Pero recibí un llamado. Hoy me apasiona poderte hablar. Porque recibí un llamado y un encuentro. Y tuve que pagar un precio. Y aún paga uno un precio. Mientras unos hacen una cosa, uno está en la palabra. Mientras unos piensan otra cosa, uno está en la palabra. Alguien dirá, ¿no tienes propósito? Sí, tengo mi propósito en la palabra y la palabra cumplirá mi propósito de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, porque la palabra tiene poder. Y mientras me permanezca en el propósito de la palabra, Dios cumplirá su propósito en mí.
Así que, ¿tú qué esperas? Nos queda para el jueves el regreso de Jesús. Nos queda todavía harta tela para cortar. Nos queda el propósito del regreso. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos querido venir estudiando así por partes, masticadito, para afianzar tu fe. Una vez más te digo, no es un derroche de conocimientos que la gente diga, ¡ay, qué teólogo! No, no soy teólogo, soy pastor. Y me gusta escudriñar la palabra y traértela masticada y que tú la puedas digerir. Y este tema tan profundo, que tú lo puedas comprender a la luz de la palabra. Doy gracias a Dios por mis profesores, Abraham Peña Soler, el pastor John Romy, profesores que en la palabra te instruyen, te educan y te abren la mente para que venga la revelación. Y fuera de eso, leer y leer, masticar, volver a leer, volver a repasar. Ese es mi anhelo, que tú aprendas y que tú te edifiques en la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.